En ocasiones, el alumnado con TDAH presenta dificultades en el aula que pueden corregirse siguiendo algunas de las especificaciones que vamos a decir a continuación. Con respecto al espacio físico, el colocar al alumnado en fila va a ocasionar que éste no se distraiga con los compañeros y centre su atención en el profesor. Colocar la mesa enfrente de la mesa del profesor va a provocar que no solamente centre la atención en el docente, sino que además éste pueda realizar una supervisión constante de la tarea que está realizando. Colocar en la mesa solamente los materiales necesarios que vaya a utilizar para esa asignatura en concreto, primero nos va a proporcionar la posibilidad de controlar todo el material que tiene el alumno. Y segundo, va a evitar que éste se distraiga con objetos cotidianos en el aula, como por ejemplo una goma, un lápiz, evitar que se le caigan objetos, evitar ventanas y puertas. Si nosotros partimos de que el alumnado con TDAH tiene un déficit de atención y la capacidad de distraerse es mucho mayor que el alumnado normal, si lo situamos enfrente de una ventana o cerca de esta, vamos a tener un foco de distracción constante durante el proceso del aula. ¿Cómo podemos presentar la teoría que vamos a impartir en el aula de una forma en la que el alumno le resulte mucho más fácil no solamente seguir el ritmo de la clase, sino también entender mejor la explicación que estamos dando? Proporcionar un guión de lo que vayamos a dar en ese día. Por ejemplo, si vamos a dar el tema 1 de conocimiento del medio, el aportar un guión donde vengan los puntos que vamos a explicar y cómo vamos más o menos a tratar esos puntos facilitará que el alumno pueda seguir el ritmo de la clase, aunque en algún momento pueda despistarse. Fomentar la participación activa. En este caso no solamente nos referimos al alumnado con TDAH, sino también al alumnado sin ningún tipo de dificultad. Con esto vamos a propiciar que el alumno mantenga la atención continua en las preguntas que se están realizando, las contestaciones de sus compañeros y en las preguntas que se realizan a él mismo. Contacto visual. El contacto visual por parte del profesor a este tipo de alumnado con dificultades va a propiciar que en el momento en el que se observa que puede haber una distracción, un simple gesto, un simple levantamiento de mano va a hacer que vuelva a focalizar la atención en nosotros. Explicación de los conceptos que él sabe. Si nosotros fomentamos la motivación a través de pequeñas preguntas o intervenciones para que el alumno pueda explicar de una forma clara algo que nosotros ya de por sí damos por sentado que sabe, va a hacer que no solamente se sienta más motivado para seguir participando, sino también que los alumnos o sus compañeros lo vean de una manera distinta. Este tipo de alumnado está acostumbrado a que siempre se le corrija o que se le corrija un poco más que al resto, ¿vale? Y se le diga siempre las cosas que hacen negativas, como quédate sentado, atiende, termina, con lo cual el proporcionarle la oportunidad de que diga algo de lo que está seguro y lo que nosotros estamos totalmente seguros de que sabe, va a reforzar, ¿vale?, no solamente la asimilación de los conocimientos, sino también el que preste más atención. Con respecto a la evaluación y la forma de hacer los exámenes, es muy importante la agenda. La agenda nos va a marcar no solamente los deberes que tiene para el día siguiente, sino también las fechas de los exámenes y el contenido que entra en esos exámenes. Este tipo de alumnado tiene gran dificultad para estructurar su tiempo y para llevar un orden en la agenda, con lo cual supervisar la agenda por parte del profesorado y establecer una comunicación profesor-familia o profesor-padres va a facilitar que el alumnado sí sepa lo que tiene que estudiar. En muchas ocasiones llegan al examen y no sabían que tenían un examen, con lo cual, si no lo tienen apuntado a la agenda, difícilmente van a poder preparárselo. Valoración del trabajo diario. Como he dicho antes, este tipo de alumnado está acostumbrado a correcciones continuas, no solamente de su comportamiento, sino puntos negativos o partes negativos, ¿vale?, por no realizar los deberes, con lo cual una valoración positiva del trabajo que ha realizado el día anterior, no solamente el que tenga todo el trabajo hecho, sino también el que haya hecho algo va a propiciar, como he dicho antes, que el alumno esté más motivado. Exámenes por parte. Si yo tengo déficit de atención y me cuesta concentrarme durante periodos largos de tiempo, cuando me presentan un examen de forma escrita en la que tengo una serie de preguntas, todas correlativas, seguramente
empiece a leer la primera, contestar la primera, me voy a ir a la segunda, empiezo a contestar la segunda, me voy a la tercera. El presentar el examen por partes, pregunta a pregunta, va a facilitar que el alumno solo centre su atención en la pregunta que está realizando en ese momento y se olvide del resto. No más de un examen por día. ¿Por qué no más de un examen por día? Bueno, si tenemos en cuenta que le cuesta planificarse en casa y le cuesta estructurar su tiempo para dedicar al estudio, si en el mismo día se le presentan varios exámenes, seguramente sea incapaz o tenga mucha más dificultad que el resto de alumnos para mantener ese ritmo de estudio en semanas anteriores. Conceder más tiempo. Es un poco como he comentado aquí antes. El examen por parte y el concederle más tiempo va a facilitar que pueda exponer realmente lo que sabe y no se quede solamente en 1 hora, 10 preguntas, solamente he contestado 3. Los exámenes de forma oral van a proporcionar una facilidad para decir lo que sabe. Aparte, el profesor también puede guiar esa evaluación a través de preguntas. Estos son solamente algunos de los aspectos que se pueden trabajar en el aula con respecto al alumnado con necesidades educativas especiales, aplicables no tanto al alumnado con TDAH, sino de forma general.